Mi reloj, además de ser de corte clásico, es una maquinaria precisa y además fabricado por una reconocida marca japonesa que produce relojes. Pero lo bueno que tiene, además, es el precio. Y esta Honda GB 3,5S es como el reloj que os acabo de enseñar, precisamente destacando en 4 puntos que me han sorprendido. El primero es el diseño, un diseño atemporal, bonito, limpio, que llama tanto la atención a los más jóvenes como a los más veteranos. El segundo, el carácter. Sí, es un motor monocilíndrico, refrigerado por aire, de poco más de 20 caballos, pero con un montón de tecnología dentro, low friction, para que haga unos consumos tan ridículos que yo creo que es de las motos que he probado que más autonomía tienen. Os puedo hablar de 600 kilómetros y eso es mucho para una moto. Y sobre todo, tiene alma. Escuchad. Es un motor con un petardeo que emociona, de verdad os lo digo, en las recuperaciones, que es una de sus grandes virtudes. El tercer punto para mí sería la usabilidad. Está abierto para todo tipo de públicos, para aquellos que empezáis con el carnet A2, que queréis una moto llegar bien al suelo, que tenéis que hacer cada día ciudad, tenéis que moveros de forma interurbana. Y esa gente que también viene del sector de la moto de hace muchos años, no se quiere gastar mucho dinero y además quiere algo fácil de llevar. Bueno, y la cuarta, ya que estaba hablando del precio, el precio. Estamos hablando de que una moto fabricada en las mismas instalaciones de Japón, de Honda, de la principal, la fábrica madre, y está por 4.500 euros. Una moto de una calidad que, como vais a ver en este vídeo, os voy a hablar de ella y de todas sus cualidades dinámicas. Empezamos. Inspirada en el estilo inglés de hace 50 años, pero tomando referencia de los modelos GB 250 de 1983 y GB 400 y 500 TT de 1985, de ahí las siglas GB de Great Britain, nuestra GB 350S fue presentada en Japón en marzo de 2021 junto con la versión estándar GB 350. Con bases técnicamente idénticas, las diferencias se centran en sus estilos, con líneas más retro en la base y más sport, de ahí su denominación S, en nuestra protagonista, que es la única que llega a España. Las diferencias, pocas, pero muy claras a nivel de silueta. Para empezar, la S tiene una posición menos erguida, pero no menos cómoda por ello. Aporta un neumático más ancho en su rueda trasera, pasando del 130-70x17 al 150-70x17. Intermitentes, así como piloto trasero y carcasa delantera del faro, más modernos. El asiento viene rematado en su cosido en hilo rojo y su diseño es más deportivo, perdiendo el agarradero metálico del colín para el pasajero de la estándar, en sustitución de la clásica correa. El escape completo y los amortiguadores traseros están rematados en negro. Las barras de la horquilla aportan fuelles de goma y el guardabarros trasero, así como el delantero, son diferentes, aunque en ambos modelos de plástico. Finalizar diciendo que los colores en la base son mates y en la S brillantes, beneficiándose la S de un ahorro de peso de 2 kilos. El éxito del modelo fue total y el mercado asiático generó tal demanda que hizo que llegara tarde a Europa. Y sigue creciendo, porque el pasado 2024 presentaron la GB 3,5C, el modelo más clásico y actualmente el más caro de la gama, pero que está por debajo de la G350S en Europa. El estilo atemporal de esta saga llega al viejo continente solo de manos de la GB 350S, con la idea de seducir a todo tipo de usuarios, desde jóvenes iniciados hasta experimentados motociclistas que ven en ella un capricho accesible. Es una perfecta moto para empezar, o incluso volver. Una moto fácil de conducir y con personalidad, a la que se le une la calidad y tecnología de Honda. Para todos ellos, el fabricante también ha diseñado interesantes accesorios para que la GB 3,5S, además de servicial, transmita estilo.
manteniéndose en la política de precios ajustados de la moto. En los 3 colores en los que se comercializa, negro, gris y azul, además de los accesorios opcionales, opta por 2 interesantes packs que sorprenden por la relación precio-equipamiento. Os invito a que los consultéis al final del vídeo junto a la ficha técnica. Miremos al detalle lo que la hace tan sugestiva con tan poco cuerpo. De entrada, su diseño minimalista evoca el pasado y la calidad de los componentes y acabados es lo primero que se aprecia. Aunque Honda ha hecho un producto low cost, no ha escatimado en lo que nos tiene acostumbrados, que es a una calidad de acabados digna de hacer mención. Aquí tenemos un perfecto ejemplo cuando vemos una estribera de nuevo diseño, totalmente engomada, para absorber las pocas vibraciones que aporta este motor. Lo mismo para las estriberas traseras de aluminio, con un punto deportivo. Quizá aquí un poquito de goma no hubiese estado de más que nada por el tema de las vibraciones, pero fijaos también en lo que es el tema de los cromados, cómo se han cuidado, o incluso el mismo asiento. Basta ver todo este cosido en rojo, que incluso debajo de la cincha donde el conductor se ha de asir, pues tenemos también el mismo acabado. En definitiva, es una muestra del nivel que siempre pone Honda en todos sus productos. Quizá a lo mejor en muchos de los apartados no tiene recursos de altísima hornada y tecnología, pero todo lo que pone siempre lo pone bien y con calidad. Los brillos ganan mucho protagonismo con su base negra. Los cromados engalanan tapas laterales del motor, protección del escape, espejos retrovisores, bases de los 2 amortiguadores traseros, mientras que las aletas del cilindro del motor, refrigerado por aire, están pulidas. Destaca en su fisonomía el asiento, de amplia superficie y de contenido mullido pero confortable, ideal para largos trayectos, no tanto para el pasajero. Ajustada a los actuales tiempos modernos del plástico inyectado, el guardabarros delantero y las tapas laterales ya no son metálicas como antaño. Precisamente la izquierda aporta cerradura, funcional con la misma llave de contacto, accediendo a la batería y a una llave de Allen de 5 mm que nos dará acceso al interior del asiento. De abajo existen unas pocas herramientas, una poco útil llave fija de 14-17 en vez de una 10, otra para ajustar los amortiguadores traseros, el extractor de fusibles y el espacio para la documentación. Si no hay más espacio es porque está la admisión de la caja del filtro. El protagonista faro delantero, como las carcasas de los relojes, también opta por el más ligero material plástico para su elaboración, excepto el aro negro exterior, que es metálico. La tecnología obviamente es LED, como en todo el resto de la moto, y los protagonistas intermitentes refuerzan su línea Sport. No se desconectan automáticamente y los delanteros están activos como luces diurnas, como ya es habitual en todas las ondas de más de 125 centímetros cúbicos. Aportan warning y sistema de aviso de frenada de emergencia a partir de los 70 km/h. Volviendo al faro, destacar su calidad de luz nocturna tanto en cortas como en largas, con las de cruce siempre activas, incluso si conectamos las de carretera. Para la alegría de los amantes de lo clásico, el cuadro de mandos lo domina un solo reloj con esfera de verdad de la verdadera. La saeta informa de la velocidad y a su lado le acompaña una pequeña pantalla digital LCD que aporta información complementaria. En ella no encontrarás cuentas revoluciones, pero sí de forma fija, el reloj horario, el nivel de combustible con indicador de reserva que se activa sobre los 80 km/h y el indicador de marcha engranada. La información rotativa a escoger por el conductor es la del totalizador de kilómetros y 2 parciales, el primero ligado a la información del consumo medio, con posibilidad también de conocer el consumo instantáneo y nivel de estado de carga de la batería. Sorprende un dato. Cuando se llena el depósito de combustible, la autonomía la calcula en función del último consumo medio. Si este ha sido bajo, anuncia unos reales 500 kilómetros, que pueden llegar a ser hasta 100 kilómetros más si tenéis la paciencia de llenar completamente el depósito. Ya os adelanto que su capacidad es superior a la anunciada, puesto que en el control de consumos me llegaron a entrar 17,8 litros a falta de acabar los 40 kilómetros que todavía tenía de autonomía. El consumo máximo que me entregó en vías rápidas, a 110-120 km/h de media,
fue de 3,3 litros, mientras que el mínimo a 90-100 km/h, incluyendo trayectos urbanos, se quedó en 2,6 litros. La máxima autonomía que conseguí fueron 625 kilómetros, que me parece una cifra impresionante para una moto de estas características. Eso sí, siempre rodando solo. En cuanto a chivatos luminosos, excepto el de intermitencias, los demás se encuentran fuera de la esfera. Están agrupados el control de tracción, el ABS, luces largas, punto muerto y control de gestión del motor. Nos faltó el de presión de aceite, donde es costumbre en muchos fabricantes obviarlo cuando sus motos son de baja cilindrada. Ah, y se me olvidaba el último. Colaborando para batir récords tenemos el chivato eco, que se ilumina cuando somos moderados con el gas y siempre que no excedamos de los 80 km/h, porque si no es así, por encima de esa velocidad no se activa ni en las bajadas más pronunciadas. Si no te gusta, esta función eco se puede anular, de la misma manera que se puede programar los consumos medios e instantáneos en litros por kilómetro o en kilómetros por litro. Para poder cambiar la información del ordenador de a bordo, el pulsador se encuentra en la misma carcasa de los relojes y habrá que soltarse del manillar para accionarlo, algo poco ortodoxo fruto de los ajustes del precio. Lo bueno es que es muy sensible y con guantes de invierno se puede activar sin problema, lo mismo que el segundo pulsador que lo acompaña, que tiene la misión de desconectar el control de tracción. El motor gana mucho protagonismo en su silueta y los ingenieros de Honda han conseguido, pese a la apariencia de clásico, que su modernidad no ensucie su estética. Debajo de su clásica configuración de monocilíndrico refrigerado por aire de 4 tiempos y distribución por simple árbol de levas, buscaron el punto de unión entre gratas sensaciones, energía en bajos, con ajustados consumos y bajas emisiones. Empecemos hablando que en base a la experiencia de la marca creando motores de baja fricción, su cilindro está descentrado en 10 milímetros, por lo que la biela es asimétrica. El cárter está sellado y para conseguir que aporte la máxima capacidad de aceite sin entorpecer en resistencia al cigüeñal en movimiento, aporta un tabique que lo separa de la caja de transmisión, con una válvula de láminas que se acciona por presión de aceite. Al abrirse, el aceite se descarga a través de un surtidor en la base del pistón y en la cabeza de la biela, refrigerando y a la vez engrasándolos, acabando en la cámara de transmisión y reduciendo así la fricción, la consecuencia del ahorro de combustible. La refrigeración en un motor de aire es vital, y las aletas no solo es lo único cuidadosamente estudiado, sino que la parte trasera del cilindro recibe un paso extra de aceite en la culata para reducir un 10% su temperatura. La alimentación es por inyección electrónica PGM-FI, con la admisión lo más directa posible. Es un motor que no vibra gracias a los dos equilibradores, uno coaxial en el eje principal que trabaja al unísono con el primario. La caja de cambios es de 5 velocidades y están muy espaciadas entre ellas. El embrague por cable es pura mantequilla por el sistema antirrebote que aporta, consiguiendo activarlo incluso con el dedo meñique gracias al 30% de reducción de fuerza a realizar sobre la leva. La parte ciclo es la que menos misterio esconde, dado que los recursos son más clásicos, pero existen argumentos como el posicionamiento de los 4 anclajes del motor. Se han predispuesto muy juntos, lo más alejados de la salida del escape y de la columna de dirección para que la conducción sea más suave. Tanto el chasis como el basculante son de acero. El primero es de tubo redondo de simple cuna desdoblado, mientras que el segundo es de sección rectangular. Como es de esperar, sus geometrías son dulces, para una moto que parte con datos de ser muy estable. Lo mismo sucede con el Avance, que sigue la misma línea y donde solo la distancia entre ejes resalta por darle ligereza al conjunto, estando por debajo del 1,5 metros. En las suspensiones, en el tren delantero se emplea una horquilla telescópica con barras de 41 milímetros de diámetro, escondidas detrás de unos fuelles de goma de estilo retro, sin calibrado alguno, mientras que, detrás, son 2 amortiguadores con posibilidad de 5 posiciones en precarga de muelle que curiosamente no son de aceite, sino de nitrógeno, para estabilizar más su funcionamiento. Eso argumentan. Como bien comentaba, en esta moto, debajo del asiento, hay una serie de herramientas. Entre ellas hay una llave de hoz para mover la precarga de muelle en 5 posiciones. Pues vais a ver
que no hace falta, porque como tiene dividido en 2 amortiguadores todo el peso de la suspensión trasera, fijaos cómo con una mano, sin mucha presión, hago 1, 2, 3, 4 y la quinta posición de la cual salía. Vuelvo hacia atrás y ya está. Y todo eso porque tiene un caballete central que además viene de serie. Acabo con ruedas y frenos. La llanta delantera es de 19 pulgadas y la trasera de 17, ambas en aluminio de fundición de 14 radios que calzan unos fantásticos Metzeler Tourance Next, diseñados para motos que como mínimo la quintuplican en potencia, así que imaginar qué margen tiene de agarre. Además hay que sumarle el control de tracción que aporta de serie, que Honda lo denomina control de par seleccionable, y que como comenté es posible desconectarlo. En ambos trenes se emplean discos, destacando el ABS no desconectable que gestiona la pinza delantera de 2 pistones paralelos y la de simple pistón del trasero. Como decía al principio del vídeo, la GB350S no tiene perfil definido, pero en cambio encaja con todos. Tanto si eres nuevo en esto o al contrario, más que veterano, la GB abre los brazos a grandes argumentos y, por qué no decirlo, a grandes aventuras que te ayudarán independientemente de tu experiencia o pericia. Bueno, y como buena ciudadana, evidentemente la altura del asiento al suelo es vital. Yo llego perfectamente, hago 1,80 m y son 800 milímetros de altura de asiento al suelo. No es una moto ni alta ni baja, está en su perfecto ajuste para una altura de 1,65 m, 1,70 m, llegan perfectamente. Quizá menos de 1,60 m pues tendrán más problemas. Es un asiento mullido y cómodo, ¿vale? Y después fijaos también la triangulación. Esta moto tiene un confort absoluto, es muy relajada de llevar, manillar bastante cerca, no se carga sobre el tren delantero, la pierna queda flexionada pero no una exageración, quizá un poquito más de lo que, bueno, a lo mejor podrían esperar algunos de una moto plenamente ciudadana, pero no nos olvidemos que es una moto que está pensada para poder hacer carretera. Y después otro punto muy interesante, fijaos la facilidad que tiene esta moto en subirla a su caballete central que viene de serie. Perfecta. La GB es una moto que enamora, porque refuerza aquel lema del minimalismo de que menos es más. Sobre ella todo es simple y fácil, con unos mandos de calidad, un asiento amplio y cómodo de buena base, que quizás para las tallas más bajas algo más de estrechez en la unión con el depósito se agradecería para llegar mejor al suelo, pero entonces tropezarían con las tapas laterales que sobresalen del chasis. La triangulación que recibe el conductor es perfecta tanto para rodar por ciudad como para carretera. En el medio urbano te das cuenta de la capacidad que tiene el motor para moverse con energía a bajas vueltas. Se puede desembragar poco a poco sin dar gas, que el motor arranca sin calarse, y eso es mucho en una moto de su peso y potencia. Su sonido es suave pero enérgico, lleno de personalidad cuando abrimos gas con intensidad. Tiene fuerza a bajas vueltas, es consistente pero sin desmelenarte, pero con unos consumos tan ridículos para su cilindrada que le perdonas que no sea la más rápida en los semáforos. Su sobredimensionado volante motor consigue una respuesta muy buena en las recuperaciones, pero también una reducida capacidad en subir rápido de revoluciones porque su pistón es de carrera larga. La retención del freno motor es escasa en marchas largas y has de reducir de marcha obligado para sentirla, pero recordando hacerlo a bajas vueltas porque si no el espaciado salto entre marchas la puede sobre revolucionar en exceso. Obviamente hay retención, pero comparándolo con otros motores de su misma configuración, tiene menos. Es un motor que transmite sosiego, para disfrutar de sus cualidades de sonido y tacto a la vieja usanza, sabiendo que cuentas con la fiabilidad y alta tecnología que brinda Honda. La ciudad es un medio maravilloso para ella, porque su contenido diseño la mete bien entre coches, aunque sus retrovisores de varilla tan larga
tropieza más de lo que uno quisiera entre los coches y furgonetas más altos. Gira muy bien y en poco más de 2,3 metros cambia de sentido de circulación, colaborando su peso que, para rodar por ciudad, con lo poco que gasta y la gran capacidad del depósito de combustible que tiene, con la mitad de la carga estarás en casi los 300 km de autonomía. Las suspensiones son cómodas, a no ser que... Me explico. Cumple con el compromiso de absorber bien irregularidades y rizados en piso urbano, pero ante baches fuertes o a velocidades más elevadas por vías más rápidas, sobre los 80 km/h, se vuelve seca, pero nunca inestable. Solo la espalda te hará recordar que era un bache prominente. Si ruedas suave y solo, con la precarga de muelle al mínimo, rodarás cómodo, pero tendrás que endurecerla con las carreteras más bacheadas o si vas con pasajero. En ciudad el testigo Eco lo verás brillar casi siempre si abres suave el gas, pero a la que enroscas el puño en busca de prestaciones, apurando marcha o en recuperaciones, desaparece. El pasajero no tiene agarradero metálico, así que lo de asirse a la cinta como que no. Pero como la moto es muy dulce, tu invitado o invitada no tendrá problema en agarrarse a ti a la vieja usanza, o simplemente no hacerlo, porque las aceleraciones son previsibles siempre. Si piensas en un baúl trasero, por el momento Honda no tiene, pero seguro que la industria auxiliar ya está pensando en ello. ¿Y en carretera? Pues sorpresa. Una moto con tanto salto de marcha y que se apoya claramente en su valor de par motor, hace que las prestaciones se vivan en bajos, no en altos. El motor con sus 5 velocidades tiene que caer mucho de vueltas para que bajes una marcha, si quieres sentir la aceleración esperada en la salida de la curva. Es preferible no retener tanto la moto y aprovechar sus recuperaciones, su mejor argumento en cualquier velocidad. Abre el gas a fondo y oirás el bonito y grave latido que emana su escape de una sola cámara de expansión, que magnifica su carácter, aunque en realidad sea inofensivo. Vamos, que aquello de mucho ruido y pocas nueces se le puede aplicar, pero a cambio te envuelve en unas sensaciones vintage que enamoran. Y además, cuando ves lo poco que visitas las gasolineras, poca envidia te da su competencia de más cilindrada, potencia y en consecuencia más presupuesto. Por carretera rápida, la estabilidad es mejor de la esperada. Y en el caso de aquellos que pretendan rodar ligero curveando en modo sport, decirles lo siguiente. Poder se puede, pero su llanta de 19 pulgadas delantera y ancha goma trasera la hacen más lenta en los cambios de apoyo de lo esperado. Puedes inclinar hasta rozar con los avisadores al suelo con plena confianza. Entre otras cosas, porque el neumático trasero no llegará al límite, mientras que el delantero sí. Circularás entonces con una marcha larga y sin apenas retención entrando en curvas. Y eso, aunque suene raro, te acerca a sensaciones de los dos tiempos. Si vas corto de marcha, irás lento. Y si vas largo, tendrás que ser fino en trazada y trabajar más en frenos. Pero en tacto y capacidad para las prestaciones de la moto, sus Nissin no decepcionan. Al contrario, solo el hecho de que la leva delantera no se calibre la penaliza, dado el gran espectro de perfiles que accederán a ella. Rode también bajo la lluvia y su estable comportamiento gracias a los neumáticos Metzeler Tourance Next es de elogiar. El control de tracción no apareció ni por asomo, pensado más para las posibles torpezas de los que empiezan que en los derrapajes de los más rápidos. Pero es que la escuela Old School no lo echará de menos y los nuevos aprendices lo tienen de garantía para que su aprendizaje siempre sea bajo la máxima seguridad. Bueno, llega el final de la prueba, de la jornada completísima que hemos hecho con una GB 350S. Habéis visto que hemos hecho todo. Y las conclusiones todavía se me reafirman más a lo comentado en el inicio del vídeo. Es una moto para todos los públicos, apta para cualquier tipo de perfil que le encaje este estilo de moto. Evidentemente algunos más jóvenes habrán preferido un diseño más Street Fighter, algo más moderno, pero si te gusta el estilo clásico, esta es una moto que dará mucho que hablar. Tiene una relación precio-producto y evidentemente calidad
es una Honda insuperable seguramente. Aquí está el dilema entre todo el desembarco de motos asiáticas que están llegando de China y que precisamente ha puesto las pilas a una marca de la calidad de Honda. Es evidentemente que es una moto que funciona bien en muchos medios, tanto en ciudad, en carretera, como en interurbano, si empleas un poquito mixto de los dos, pero al final también hay que tener en cuenta, y es importante, es la relación precio-producto. Hablamos de un precio low cost y hablamos de un mantenimiento también muy bajo. Si además lo sumamos a la calidad de Honda, está clarísimo que es una buena ensalada. Y permitidme que hagamos el agradecimiento a que hayamos podido tener esta unidad de pruebas justo en el lanzamiento, para poder hacer esta prueba a fondo. Y es nada más y nada menos que Pau Travel Moto. Y Pau Travel Moto es una empresa de alquiler de motos y que además también organiza viajes con las motos de alquiler, que tiene toda la gama de Honda, incluso de BMW, y vamos a agradecérselo de forma especial, porque todas sus motos las bautizan, sí, evidentemente para no confundirlas, porque tienen tantas, y esta se va a llamar Fridge, y le pondrán, no el adhesivo Pau Travel Moto que estoy poniendo yo ahora, sino que le pondrán el adhesivo de su bautizo. Así que, si queréis probar la misma unidad de pruebas que Moto Deseo ha probado, acordaros, Pau Travel Moto y la moto GB 350S de Honda, que se llame Fridge. Espero que os haya gustado la videoprueba y obviamente espero que sigáis nuestro canal y que vayáis viendo y valorando y sobre todo comentando nuestras pruebas, que eso nos enriquece. Chao, gracias.